El siguiente video tiene como finalidad hacer un resumen de la mentira 23, mi esposo debe servirme, del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. En las 2 últimas décadas ha surgido un movimiento importante que anima a los hombres a convertirse en hombres de Dios, amantes de su esposa y de sus hijos, que expresan su amor mediante el sacrificio y servicio. Y ha sido maravilloso ver cómo Dios mueve a los hombres a volver el corazón de ellos a su hogar y a Él. Dentro de las iglesias se acepta como un gesto de cortesía que el esposo sirva a su esposa en el hogar. No puede decirse lo mismo de las mujeres en cuanto a su responsabilidad de servir a su esposo, ya que esta función de ayuda, de ama de casa, de madre, se ha venido desvirtuando con las ideas del feminismo, lo cual vamos a ver más profundamente más adelante. Dice aquí, a pesar de la bendición de que los hombres de Dios han accedido a servir a sus esposas e hijos, las mujeres debemos recordar siempre las tareas primordiales que Dios nos ha encomendado por diseño. Pero, lastimosamente, en gran medida nuestras ideas como mujeres han sido moldeadas por el movimiento feminista. Vamos a leer algo de ello. En el libro, la autora Nancy Lee DeMoss dice que hay un libro titulado El Evangelio Feminista, escrito por Mary Cassian, y hace referencia a un estudio realizado en 1974 por una socióloga, Anne Oakley, acerca del tema del oficio doméstico. Oakley trató de demostrar con estadísticas las condiciones inauditas del trabajo de la mujer. Trabajo arduo, extenso, en aislamiento, con un salario mínimo o inexistente, sin compensación, ni pensión, ni descanso, ni vacaciones, ni días festivos pagados, sin posibilidad alguna de mejorar sus condiciones. Oakley se propuso demostrar que el papel de ama de casa en el trabajo doméstico y en el cuidado de los niños era opresor y una explotación. Según Oakley, una revolución feminista jamás sucedería a menos que las mujeres comprendan que son oprimidas. Hay otros apartes acerca de tratados feministas que han sido estudiados para que podamos entender estas filosofías y cómo se han venido filtrando en el transcurso del tiempo. En el libro Por Diseño de Susan Hunt hablan de que eh, la vanguardia del ataque contra las madres la lideraron las tropas del movimiento feminista en las décadas de 1960 y 1970. Las feministas militantes sostenían que el trabajo de criar a los hijos era una forma de opresión, esclavitud y encarcelamiento. Algunas feministas compararon el estado mental de las amas de casa con la de los soldados de la Segunda Guerra Mundial que sufrieron daño emocional severo en combate. En 1970, Germaine Greer escribió que condenó a la maternidad como una discapacidad y al embarazo como una enfermedad. Greer instó a las mujeres a que fueran promiscuas de manera deliberada y que se aseguraran de no concebir, y ampliando su ataque hacia toda la institución del matrimonio terminó diciendo, si las mujeres van a llevar a cabo un progreso significativo en su condición, parece obvio que deben rechazar el matrimonio. También una crítica clásica de la maternidad y la familia de Betty Friedan. Esta autora describió a la familia como una institución opresiva, comparó a las amas de casa con parásitos y dijo que las ideas sexistas estaban enterrando vivas a millones de mujeres estadounidenses. Como vemos, son ideas muy fuertes que vienen desde la década de los 60 y que nos han permeado tanto en nuestras ideas y hemos sido moldeadas por este movimiento de alguna u otra forma. Vemos, miren, nomás buscando en imágenes Google sobre feminismo aparece de una vez esta idea. Yo creo que el asunto de fondo es romper la idea esencialista de lo que es una mujer y lo que es un hombre y reconocer que hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujeres. Marta Lamas. Entonces, vemos que quieren redefinir incluso diseño, el que es ser hombre, que es mujer. Porque el feminismo moderno es una parte del mayor movimiento del relativismo. No hay verdades absolutas, dice el relativismo, no hay
ninguna verdad absoluta. El enfoque relativista de que cualquier cosa que me resulte significativa, todo lo que me haga feliz, es la verdad para mí. Se centra de modo absoluto en uno mismo y conduce al caos. Resulta imposible para la mente no regenerada aceptar la verdad absoluta, porque como dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, por eso ellos inventan toda clase de explicaciones acerca de la vida y esto deja a la gente en la más profunda oscuridad. Recordemos que poco después de la creación, el enemigo de la verdad se dirigió a la mujer con una mentira y la engañaron. La verdad es que Eva era una ayudadora con influencia increíble sobre su esposo. La autora del libro que les acabo de citar, que es Susan Hunt, el libro Por Diseño, dice que algunos autores dicen que Eva tal vez fue tentada porque era débil y más vulnerable que Adán. Ella cree que no es así, sino que ella tenía una influencia increíble sobre su esposo. Y por eso, cuando ella le ofrece la fruta prohibida a su esposo, él no masculló protesta. Y yo creo que tiene mucho sentido. A Adán no le engañaron, le influyeron. ¿No será acaso que Satanás recurrió a Eva por el poder de su influencia? ¿Y no será también posible que la mentira del relativismo ande buscando a la mujer de hoy porque el enemigo sabe que si las mujeres muerden el anzuelo, el resto será algo sencillo? El feminismo ha sido un recurso para distorsionar la verdad. Ha traído a la mujer con engaños, con la misma carnada que hizo caer a Eva, la autopromoción en vez de la gloria de Dios. Y esto es lo que estamos viendo, mujeres que se creen todopoderosas, que están empoderadas y creen no necesitar de un varón, ni siquiera necesitar de Dios. Las feministas están redefiniendo la verdad, o sea, están volviendo a dar definiciones a cosas que ya se planteaban como ciertas y están definiendo lo que es la opresión, incluyendo dentro de este término lo que es el parto, la maternidad, el ser ama de casa y lo que limita el derecho de la mujer a hacer y hacer lo que quiera. Por eso es que promueven el aborto y el lesbianismo, porque recordemos que como este movimiento hace parte del relativismo, todo lo que estorbe la felicidad, entre comillas, y autorrealización debe ser quitado. Entonces, por eso promueven estas cosas tan terribles. Veamos lo que dice esta imagen, que me parece muy pertinente. Dice, el feminismo deshumaniza a los bebés no nacidos, devalúa la profesión de madre e incentiva a las mujeres a ser más como hombres para ser libres. En el análisis final, nada es más antimujer que el feminismo mismo. Entonces, que esto nos alerte, porque como veíamos también anteriormente, en el movimiento del relativismo no se aceptan verdades absolutas, pero nosotras como creyentes reconocemos la única verdad absoluta que existe y es la palabra de Dios. Esos son los lentes por medio de los cuales tenemos que ver al mundo. Y ya pues con este conocimiento vamos a desenmascarar esta mentira que dice que nuestros esposos deben servirnos. Veamos qué dice la palabra con respecto a esa mentira de que mi esposo debe servirme, ya desenmascarando toda esta filosofía feminista que tal vez nos ha permeado. La verdad es que Dios no hizo al hombre para ser una ayuda para la mujer, hizo a la mujer para que fuera una ayuda para el hombre. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o ideal para él. Esto no significa que el hombre no deba
servir a su esposa e hijos. Sabemos que lo están haciendo. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Observemos que muchas veces usamos este argumento para manipular a nuestros esposos, diciéndoles que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, que por eso ellos deben amarnos como Cristo y darse a nosotros o a nosotras. Y los ponemos entonces a hacer cosas que tal vez nos corresponden a nosotras. Y si vemos el versículo completo, vemos que es una de las labores primordiales del varón es santificarnos, purificándonos con el lavamiento del agua con la palabra. O sea, ellos tienen que ser sacerdotes de casa, tienen que enseñarnos la palabra y a nuestros hijos. Y pues muchas veces nosotros nos quejamos de que los hombres no están haciendo esto, pero debemos evaluarnos a ver si es que nosotras les estamos dando el tiempo para que ellos se preparen, se capaciten para ser sacerdotes de casa. De pronto los estamos saturando con muchas actividades para que nos ayuden y ellos estén descuidando su ministerio, su responsabilidad principal. Entonces, evaluemos todas estas cosas delante del Señor. Si nosotras solo estamos pensando en lo que merecemos, en nuestros derechos y en lo que los hombres deberían hacer por nosotras, es probable que nos sintamos heridas y enojadas cada vez que nuestras expectativas se van al piso, porque ellos no siempre van a poder realizar estas funciones hogareñas, ya que ellos tienen otros llamados y no significa que no puedan hacerlo, y ellos muchas veces lo hacen, pero ellos no pueden descuidar el llamado que Dios les ha hecho como sacerdotes, líderes y proveedores de nuestra casa. Recordemos que la bendición y el gozo vienen si en vez de recibir buscamos dar. Muchas veces estamos ofuscadas y amargadas en nuestras casas porque nos olvidamos la bendición tan grande que es dar. Pablo dijo a los de Mileto en Hechos 20:35, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La verdad es que no existe otra manera de asemejarnos más a Jesús que sirviendo. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No hay un llamado más alto que ser un siervo. Una de las cosas más impresionantes de la mujer virtuosa en Proverbios 31 es su abnegación. Ella no va tras su realización personal, su avance profesional o su independencia económica o el ser reconocida por su logro. Ella se muestra indiferente a sus necesidades e intereses y se preocupa por el suplir las necesidades de su familia y de otros en su comunidad. Les sugiero leer el pasaje de Proverbios 31 que habla sobre la mujer virtuosa. Tal vez cuando lo leamos nos sintamos tentadas a pensar de la mujer virtuosa que pertenece a la clase oprimida, pero si lo leemos con detenimiento podemos ver que en el versículo 22 ella está bien vestida con telas que eran finas, consideradas muy costosas en esa época. También ella y su familia tienen alimento y bienes para compartir con otros, lo vemos en el versículo 15 y 20. También lleva una vida ordenada, tiene una vida emocional estable y libre de temor al futuro. Lo vemos en el versículo 21 y 25. Su esposo se desvive por ella, le es fiel y se siente súper bendecido con ella. Lo vemos en el versículo 28, 29 y 31. Y sus hijos la honran y la alaban. La descripción de la mujer virtuosa dista mucho de la descripción de una mujer oprimida. ¿Qué mujer no se sentiría dichosa al tener todo esto? Pero debemos preguntarnos, ¿cómo logró tener tantos beneficios? No fue por insistirle a su esposo que doblara las camisas o ayudara en las tareas domésticas, aunque ellos lo pueden hacer en algún momento, sino por elegir el camino del servicio primeramente a fin de suplir las necesidades de su familia e incluso las de su comunidad. Miremos algunos testimonios del libro de mujeres que quisieron seguir este diseño. Nancy habla de su mamá, dice que aunque era una mujer muy dotada y talentosa,
renunció gustosa a una promisoria carrera como cantante a fin de asumir su posición como ayuda idónea de su esposo. En medio del auge ideológico de los 60, en el que se animaba a las mujeres a buscar su independencia, su carrera, su reconocimiento personal y la gratificación de sus deseos, mi madre, en cambio, fue el ejemplo de una mujer que se amolda al corazón y al llamado de su esposo. En vez de esperar que su esposo se desviviera por suplir sus necesidades e intereses, su estilo de vida giró alrededor de los de su esposo. Es importante notar que el papel de ayuda no fue una exigencia de mi padre hacia mi madre, ni era una posición que ella aceptara a regañadientes. Ella adoraba de corazón a ese hombre y se deleitaba en pasar su vida como su compañera y más ferviente admiradora. Mi madre se ocupó de los asuntos domésticos más exigentes en el hogar a fin de darle a su esposo toda la libertad para cumplir a plenitud el llamado de Dios para él. Muchas mujeres de hoy consideran que este estilo de vida es opresor. Sin embargo, ese no era el caso de mi madre, pues de ninguna manera se sintió oprimida. Antes bien, mi padre apreciaba y estimaba a la compañera que Dios puso a su lado con suma gratitud a él, y se deleitaban verla desarrollar al máximo todas las capacidades y la potencialidad que Dios le había dado. Y quiero detenerme en esta última frase, porque cuando nosotras asumimos el diseño de Dios en nuestra vida, lo que hacemos es magnificar nuestros dones. Recordemos que Dios creó a Eva con una finalidad, y es hacer ayuda idónea o adecuada para Adán. Y al crearnos con esa finalidad, Él nos dotó con todos los dones para cumplir este propósito. Entonces, cuando nosotros asumimos este diseño, magnificamos esos dones al máximo. Y recordemos que no es una cuestión de dignidad. Esto no nos hace menor que los hombres, porque ante los ojos de Dios, nuestra dignidad está en que somos su imagen. O sea, todos somos iguales. Es cuestión de diseño. Y también vemos que Nancy fue muy influenciada por el ejemplo de su mamá, tanto que la está citando en este libro y hoy podemos conocerla nosotras también. Entonces, cuando nosotras eh, hablamos, trabajamos, realizamos nuestra función conforme al diseño que Dios nos da, estamos impactando a las nuevas generaciones, a las nuevas mujercitas que están creciendo a nuestro alrededor. Estamos siendo contraculturales y erradicando todas estas ideas feministas que han dañado tanto a la mujer. Vamos a leer otro testimonio para finalizar. Dice, hace algunos años fui liberada de una gran mentira. Siempre esperaba que mi esposo me sirviera ayudando en los oficios de la casa y con los niños. Me enojaba cada vez que él no lo hacía o que lo hacía mal. Me ofendía tener que recoger sus cosas, ayudarle o servirlo en todo tiempo. Siempre supe que Eva fue creada para ser la ayuda de Adán. Pero un día el Espíritu Santo me hizo entenderlo para mi propia vida y me mostró que yo no había adoptado el papel de ayuda para mi esposo. Ahora siempre que recojo las medias o el periódico de mi esposo, recuerdo en mi interior que lo estoy ayudando. Doy gracias por toda la ayuda que él me da, que es mucha, y busco maneras de ayudarlo a cumplir con su agenda, liberándolo de tareas en casa, alejar los niños y más, en vez de esperar que él me ayude a cumplir con la mía. En realidad, eso ha sido de gran utilidad para nuestro matrimonio. Bueno, pues con esto, con este último testimonio damos por terminado este tema. Espero que podamos evaluar nuestro corazón si hemos estado albergando esta mentira y erradicarla y sembrar la palabra de Dios en nuestra mente para ser contraculturales. Un abrazo para todas y que estén muy bien.